Muy buenas noches. Vamos a empezar con la exposición de la clase. Esta exposición es de la unidad 3 de aprendizaje, que se extracta de nuestro plan de estudios que hemos presentado de esta materia, que es ciencia de los materiales. La materia que se va a exponer es propiedad de los materiales, ya ha sido elaborado por mi persona, por Pablo Gumiel, para este curso de diploma de educación superior. Bueno, primero vamos a definir algunos parámetros que son fundamentales para ver el tema de las propiedades de los materiales. Lo primero que tenemos que ver es, tener una pregunta es la siguiente, y es algo que debemos saber. ¿Qué son las propiedades de los materiales? Si bien sabemos que los materiales se pueden dividir según su clasificación en materiales cerámicos, materiales poliméricos, materiales metálicos y materiales compuestos, tenemos que definir qué es la propiedad del mismo. ¿Ya? Lo que podemos ver ahora es una tubería de polietileno. ¿Qué propiedad tiene este material? ¿Para qué se usa? ¿Cuál es su identidad? La identidad. Entonces podemos definir que las propiedades de los materiales es la identidad que presenta el material. Esta identidad nos puede definir qué es lo que hace, en qué se utiliza, cómo se utiliza, cuáles son sus características técnicas o sus características mecánicas, sus características químicas y cómo se las puede usar, cómo se las puede implementar. Entonces podemos definir que las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hace que un material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos. ¿Cuál es la identidad? ¿Cómo se va a utilizar este material? ¿Cuál es la propiedad que lo va a definir en su uso? ¿Ya? Por ejemplo, es una tubería de polietileno, que es ya su material polimérico, y tiene, digamos, cierta tenacidad, resistencia eléctrica, conductividad térmica, etcétera, etcétera. Se dilata, no se dilata, etcétera, tipo de propiedades propias de este material, ¿no? Bueno, entonces, podemos definir que las propiedades de los materiales se dividen en dos grandes grupos, las propiedades que se pueden denominar físico-químicas y las propiedades mecánicas. Dentro de las propiedades físico-químicas están parámetros conocidísimos que pueden ser la densidad, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, propiedades asociadas magnéticas, propiedades químicas propias de cada materia. Si vamos a la parte mecánica de cómo va a trabajar, podemos ver las propiedades elásticas, plásticas, la maleabilidad, la ductibilidad, la dureza, la tenacidad, la fragilidad y otros tipos de resistencias que van a tener nuestros materiales. Por la parte físico-química vamos a empezar por el concepto elemental que tiene un material, que es la densidad. La densidad que conocemos es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que lo ocupa. O sea, cuánto de masa puede estar dentro de un volumen, ¿no? Esto tiene, o esto se basa en función al número de átomos que se van acumulando, ¿no? O sea, puede haber cuerpos que tengan el mismo volumen, pero diferente densidad, o sea, tenga más o menos masa. O al mismo tiempo puede haber cuerpos que tengan la misma masa o el mismo peso, si se puede asumir, y diferente volumen, ¿no? Por ejemplo, un kilo de oro no es igual a un kilo de hierro, no es igual a un kilo de aluminio y no es igual a un kilo de agua. ¿Esto por qué? Por la densidad. Si bien hay sustancias que son más compactas, como puede ser el oro, esta va a tener una densidad mucho más alta, ¿no? Y hay otras que van a tener una densidad un poco más baja, pero van a ocupar mayor volumen, ¿ya? Un ejemplo se puede dar en la espuma de poliestireno expandido o conocido como plastoformo. Este es el mismo material, ¿ya? Es el mismo material, pero presenta distintas densidades. Una densidad 10, una densidad 15, una densidad 20. Y esto se da por el comportamiento que tienen entre átomos. Por ejemplo, entre un material que tiene una densidad 15, tiene una estructura más compacta. Eso quiere decir que tiene espacios que no están expandidos, ya no están abiertos. ¿Ya? Y en el otro caso, cuando tiene una densidad, digamos, de 9, de 10, quiere decir, de 9, de 10, ajá, quiere decir que tiene espacios más abiertos. Entonces no se ha compactado tanto y más empezó a abarcar volumen. ¿Ya?
Entonces, dentro de estos dos materiales como de poliestireno, va a haber uno que va a tener mayor densidad y otro que va a tener menor densidad, ¿no? Pero es el mismo material. Entonces, esto va en función a cómo se va compactando el material. Bueno, otro concepto que es fundamental es la conductividad eléctrica. ¿Por dónde venía la conductividad eléctrica? Es como la capacidad que permite el paso de corriente, ya lo que es el paso o la transmisión de corriente. ¿Ya? Y existen tres tipos de materiales, los conductores, los semiconductores y los aislantes. En el ejemplo vamos a ver distintos materiales que en algún punto en nuestra vida cotidiana o en algún tipo de trabajo como los hemos visto, que puede ser el cobre, el oro, la plata, el hierro, el agua, que es una sustancia, y el tanladio, que no es tan conocido, ¿no? Descartemos estos dos y solo veamos lo que es el cobre y el hierro. Cobre y el hierro son muy usados en lo que es la industria eléctrica, ¿no? Y esto por el tema de que son muy buenos conductores. El oro, hace muchos años, ya en la actualidad no tanto, se utilizaba para lo que es placas de computador, para hacer las uniones, ¿no? Y el tema de la plata, que sí se utiliza en la actualidad en lo que son placas de chatarra electrónica, ¿no? Las placas eléctricas están dentro para hacer las uniones y se utiliza. Estos son muy buenos conductores. Esto se debe a que en este material son aquellos que tienen un gran número de electrones en la banda de conducción, es decir, con gran facilidad para conducir la electricidad. Este tipo de materiales y muchos más, la mayoría de los metálicos, no todos, son conductores. Eso quiere decir que tienen electrones en la banda de conducción, tienen mayor facilidad para conducir la electricidad, o sea, mayor flujo. En cambio, otros materiales que no son así, como es el caso de la sílice o el caso de circuitos eléctricos, que es un material compuesto, ¿no? Donde podemos ver que son materiales, y estos son semiconductores, son materiales poco conductores, pero sus electrones pueden saltar fácilmente la banda de conducción. O sea, en un punto, en base a algún tipo de característica, no son conductores, pero sí también pueden ser. Y esta propiedad se la, mm, se lo utiliza mucho en el parte de los circuitos eléctricos, ¿no? Porque no se necesita que sea totalmente conductor, ¿no? Sino como los capacitores, por ejemplo. Los metales aislantes obviamente son los que no van a conducir la electricidad, definitivamente. En su gran mayoría puede ser la madera, puede ser el tema de algunos cerámicos, no todos, los vidrios en su totalidad y algunos plásticos. Si bien se sabe que los materiales poliméricos, la mayoría son aislantes, hay algunos que no lo son y son también tema conductores. Pero generalmente en la industria eléctrica se lo utiliza como aislantes a los plásticos, aislantes en polietileno, polipropileno, polietileno o diferentes tipos de materiales que se van formando para recubrimiento de metales, ¿no? Pero recubrimiento como aislantes. ¿No? Entonces son aquellos cuyos electrones están fuertemente ligados al núcleo, los electrones están ligados al núcleo atómica y son incapaces de conducir la electricidad, no van a conducir bajo ninguna consideración. Tenemos también la conductividad térmica, ¿ya? La conductividad térmica es la capacidad para transmitir o no calor. ¿Ya? Entonces, podemos denominar a la conductividad o la capacidad de una sustancia para transferir la energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros usamos o le decimos a un material calor, le damos calor de alguna otra forma, este material empieza a tener movimiento interno de sus átomos. Sus átomos empiezan a moverse y este movimiento produce la energía cinética. Esta energía cinética nos produce que este material se calienta o transfiera el calor. ¿Ya? Cuando un sólido recibe energía en forma de calor, el material absorbe el calor, como vemos aquí en el gráfico, hay una parte que la va a absorber, una parte que la va a repeler, por lo que se está calentando, lo está repeliendo esa parte, una parte queda dentro, una parte repele y otra parte la va a transmitir. ¿Ya? Entonces, como todo material, como todo concepto, se basa en una conservación de la energía. Va a haber una parte de la energía que se va a mantener, otra parte que se va a repeler y una parte una parte que se va a absorber, una parte que se va a repeler y otra parte que se va a transmitir. Dentro de los conceptos de conductividad térmica podemos ver lo que es la capacidad térmica. Esta capacidad térmica se la puede dar como una propiedad indicativa de la habilidad de un material para obtener calor de los alrededores, ¿no? Entonces la capacidad que va a tener para conseguir el calor. Y la conductividad térmica es la velocidad con la cual se va a poder transmitir el calor al material.
¿no? Entonces tenemos la velocidad, que sería la comunidad térmica, y la habilidad para absorber calor de los alrededores, que es la capacidad térmica. Otro concepto importante es la dilatación. La dilatación se da en los materiales cuando estos reciben calor, ¿no? Cuando reciben calor, los átomos, como empiezan a generar la energía cinética, empiezan a vibrar. Y a medida de que van vibrando en su posición de equilibrio, estos tienen que provocar, evidentemente, que haya una expansión en el espacio, o sea, que se incremente la distancia entre átomos, porque se están empezando a mover. Entonces, los átomos que se empiezan a mover necesitan más espacio. Y al necesitar más espacio, aumentan las dimensiones del material y se dilata. Los ejemplos más simples de la dilatación se dan, por ejemplo, en los puentes. En los puentes, entre la tapa del puente que ponen con cemento o el material compuesto que ponen y el otro material, hay un espacio de dilatación, ¿no? Hay un espacio pequeño que se pone de dilatación. Esto es porque el material, en función al calor que puede recibir, se puede dilatar o contraer. Y si no existiera este espacio de dilatación que se da a todos los puentes, si no existiera este espacio, entonces el material sufriría un esfuerzo, un sobreesfuerzo y terminaría quebrándose. Entonces, en base al concepto de dilatación térmica, los materiales se pueden dilatarse. Otro ejemplo que se puede dar es en las calaminas metálicas o en los canales metálicos que sufren una dilatación y se ve en el esfuerzo que producen cuando son puestos, ¿no? Entonces, siempre en el tema de materiales o en el tema de la implementación de los materiales, en el tema de construcción o en otros, se ve siempre, se toma en cuenta los parámetros de dilatación con los coeficientes que tienen, ¿no? Bueno, eh, otra etapa, una propiedad que también es importante son las propiedades magnéticas. Bueno, las propiedades magnéticas se refiere al comportamiento de los materiales con respecto a un campo magnético, o sea, cómo se pueden atraer o repeler en los polos. Y se puede decir que el magnetismo es la fuerza de atracción que generan los imanes para atraer a los metales. Como vemos en el dibujo, esa fuerza con la cual se van a atraer a los metales hacia el imán. Esa es una fuerza que tiene, que se llama magnetismo, ¿no? Y podemos denominar a las diferentes propiedades que pueden ser ferromagnéticos, que son ordenamientos magnéticos de todos los momentos magnéticos de una muestra, en la misma dirección y sentido. Esto generalmente pasa con los metales. No todos los metales son conductores, no todos los metales son conductores, pero sí pasa generalmente con esto, ¿no? Los grandes ejemplos son el acero, el hierro, el cobalto, el níquel. Tenemos luego los paramagnéticos. Paramagnéticos se puede denominar como los que sufren el mismo tipo de atracción y repulsión que los imanes normales cuando están sujetos a un campo magnético. Un claro ejemplo es el magnesio, el aluminio, el titanio y el wolframio. Y tenemos los diamagnéticos. Estos materiales o estas propiedades diamagnéticas son las que consiste en repeler los campos magnéticos tanto del polo norte como del polo sur. ¿Ya? Un ejemplo de estos materiales, uno en el otro, es el grafito, la plata y el bismuto. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que son las propiedades químicas, ¿no? Las propiedades químicas es cualquier propiedad de un material que se hace evidente durante una reacción química. Puede existir diferentes reacciones químicas, ya sea por el ambiente, ya sea por el calor, ya sea por el contacto con sustancias. Puede existir una reacción química, es natural que exista una reacción química, ¿no? En función a los elementos que están compuestos, ¿no? Es decir, cualquier cualidad que puede ser establecida al cambio de la identidad química, al cambiar la identidad química, perdón. Uno de estos, y vamos a estudiar todos porque son muchos, más que todo los estamos viendo los que son en base a los materiales. Uno de estos es la combustión. La combustión es una reacción en la cual tienen que ver la parte del oxígeno, ¿no? Entonces, es una reacción química en la que se presenta una oxidación apresurada de la materia. Y al ver esa oxidación y con la cantidad de oxígeno se produce una combustión, ¿no? Otra propiedad química es la corrosión, que es algo que se sufre mucho en la parte de metales. Se ha visto también que puede existir algún tipo de corrosión en la parte de los polímeros, ¿no? Pero en metales se ve mucho. Por ejemplo, vemos aquí en la foto una tubería galvanizada que ha sufrido una etapa de corrosión. Esa corrosión ha sido un ataque agresivo del medio ambiente, ya del medio en el cual está, ¿no? Bueno, el concepto lo dice así: es una reacción química o electroquímica entre un material y el medio ambiente, debido a la cual se disuelve o ablanda totalmente o parcialmente. Por ejemplo, hay materiales que por el uso, por el contacto
con el oxígeno o con el agua se van oxidando, como vemos, ¿no? Esta oxidación hace que las propiedades de un material vayan cambiando y vayan disipándose. A medida de que ese material sufre el tema de la corrosión, va cambiando sus propiedades, ya no tiene la misma propiedad mecánica ni física, ¿no? Un concepto que es importante es que también esta corrosión puede existir por un desgaste de un líquido especial, por ejemplo, la salmuera, que son altamente corrosivas para el material y son implementadas en, no sé, en tuberías de hierro galvanizado, entonces sí sufren el tema de corrosión, ¿no? De oxidación, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen que se está moviendo, va, se va disolviendo, se va ablandando el material que ya no tiene las propiedades y deja de ser útil, ¿no? En cierta etapa después. Esas dos propiedades son las más importantes. Ahora vamos a ver a lo que compete, que es las propiedades mecánicas, que es algo muy, las propiedades que más se hacen notar en los materiales, ¿no? Por lo menos en esta materia. Bueno, podemos denominar a las propiedades mecánicas como las que determinan el comportamiento del material cuando se ve sometido a la acción de fuerzas externas, que pueden ser cualquier tipo de fuerza. Entonces, vamos a someter una fuerza externa y vamos a ver las propiedades que tiene este material. Por ejemplo, un caso y uno de los más sencillos es la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Es cuando es la cualidad que presenta un material para recuperar su formación original a cesar el esfuerzo que lo deformó. ¿Qué quiere decir? Vamos a decir que es elástico un material, como vemos en el ejemplo, un resorte, ya que tiene su grado de elasticidad, entonces podemos jalar y volver a su misma posición. Hay otros materiales poliméricos que podemos jalarlos, y obviamente al hacer el estiramiento está sufriendo una elasticidad, está sufriendo unas fuerzas, una tensión, pero vuelve a su lugar, no se deforma, ¿ya? Entonces la elasticidad se ve hasta cuánto se puede deformar el material o hasta cuánto se puede estirar el material sin deformarse, ¿no? Y lo contrario es la plasticidad, ¿ya? Indica la capacidad que tiene un material de mantener la forma que adquiere. Entonces, tener la forma que adquiere. Bueno, entonces, lo contrario es cuando nosotros hacemos un sobreesfuerzo podemos hacer la deformación. La etapa de plasticidad es cuando el material ya no puede volver, eh, ya no puede volver a su etapa y realiza una deformación, ¿no? Entonces hay una etapa donde estiramos y ya no se puede. Igual en los resortes hay una etapa donde se vence su resistencia o su coeficiente de velocidad, se vence y el resorte no vuelve. Entonces ya se vuelve plástico, ya es parte de la plasticidad. Propiedades mecánicas, o podemos ver también, es la maleabilidad, es la forma de hacer la conformación de láminas delgadas. Ya ese tipo de movilidad se ve mucho en el tema de conformado por laminado en la industria de materiales, ¿no? Es como podemos malear nuestro material de tal forma de que no sufra una rotura, pero sí se pueda adelgazar, ¿no? Se pueda volver lámina. Obviamente para la industria de laminados no siempre hay un aditivo que se le pone, por decir, una condición, ¿no? Ver el tema del calor, ver el tema del tratamiento térmico, ¿ya? Pero básicamente la propiedad que se ve es hasta cuándo se puede hacer maleable. Y otro también es la ductibilidad, que es esto hasta cuándo se puede estirar. Y esto se utiliza mucho en las empresas de trefilado, en las empresas de hilos, de hilos de alambre metálicos, de hilos de aluminio, etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos ver cuánto es, mediante trefilidad, cuánto lo va estirando, estirando hasta que se vuelve un alambre, ¿no? Y esta ductibilidad igual, son propiedades que se ven en ciertas condiciones, condiciones técnicas que se requieren, ¿no? En condiciones de calor, en hornos especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos también la dureza, ¿no? La dureza es la resistencia que opone un cuerpo a ser penetrado por otro. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un material que le denominamos duro, es cuánto va a tardar hasta ser penetrado o rayado, ¿ya? No por el hecho de que no se quiebre o se rompa, sino cuánto va a ser puntualmente penetrado, ¿no? Entonces hay materiales que sí pueden resistir la penetración, por ejemplo, aquí estas vasijas, hay materiales que no, y ya sufren una rotura, ¿no? Una pequeña rotura. Y otro concepto que a veces se confunde mucho es la tenacidad y la fragilidad. La tenacidad es la resistencia a la rotura del material, cuando esté sometido a fuerzas lentas de deformación. Y la fragilidad es lo opuesto a la tenacidad, es la factibilidad con la que se rompe. Entonces, podemos ver que puede haber materiales que son tenaces,
que le damos un golpe y se le está aplicando un esfuerzo, ¿no ve? Un esfuerzo se le da y deformación y no pasa nada, no se rompe. Pero otro sí, se le aplica el mismo esfuerzo y se rompe, se quiebra. Ya un ejemplo de esto puede ser una aleación de hierro que se la diseña para tener mayor tenacidad, cosa de que puede sufrir este tipo de esfuerzos. Y de un material más frágil puede ser el vidrio, que si bien no presenta el tema de... Es más complicado realizar es mucho más duro, ¿no? O sea, no se va a hacer una perforación tan fácil, pero es más frágil a un esfuerzo mayor, ¿no? A un esfuerzo. Bueno, tenemos otro tipo de resistencias más, que podemos ver que la resistencia a la influencia, que indica la fuerza para que un material se deforme sin recuperar su forma primitiva al cesar el esfuerzo. Ya son las resistencias que van a tener los materiales, o sea, la fuerza que se va a poder usar. ¿Ya? Y la resistencia a la tracción, que indica la fuerza hasta que un material se rompe, y la resistencia a la torsión, igual la fuerza, indica la rotura de un material. ¿No? O sea, estas propiedades son propiedades útiles, ¿no? De los materiales y son las que se van captando y capturando y estudiando de forma general. La unidad intenta introducirte a las propiedades de cada material. Obviamente por clasificación de material hay muchas más propiedades independientes y más adelante en la misma unidad se debe estudiar o se va a estudiar los parámetros tal cual de los materiales, ¿no? De un material cerámico, de un material polimérico, cuáles son sus características y cuáles son sus propiedades que tienen. Y también se va a estudiar la parte de los materiales compuestos, de cuáles son la utilidad y cuáles son sus propiedades o la esencia que van a tener. Con todo esto se concluye la clase y muchas gracias por su atención. Hasta luego.